Muy buenas tardes, estimados y muy amados hermanos. Espero que se encuentren muy bien y que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a compartir con cada uno de ustedes un mensaje de la Sagrada Escritura de Dios, donde vamos a estar dando respuesta a esta pregunta tan importante, la cual es: ¿por qué eligió Dios a María? Y sin lugar a dudas, mis amados hermanos, hay preguntas que nos pueden ayudar un poco a entender el corazón de Dios. Y precisamente esta es una de las preguntas que puede ayudarnos. ¿Por qué eligió Dios a María? Lógicamente, no fue porque sea María una mujer divina. Tampoco fue porque tuviera un poder especial, y mucho menos porque ella sea digna de adoración. Y aunque hoy en día la mayoría de personas piensen que sí, la verdad es que en ninguna parte de las Sagradas Escrituras vamos a encontrar algo como esto. De hecho, cuando nosotros abrimos el Evangelio de Lucas, vemos que Lucas nos habla de una María no viviendo dentro de un palacio o viviendo dentro de un templo, sino que Lucas nos habla de una mujer que está viviendo en un pueblo muy pequeño y humilde llamado Nazaret. Por supuesto, María no era una mujer rica, no era una mujer famosa, y mucho menos era una mujer poderosa. Y esto podemos verlo perfectamente, hermanos, cuando en Lucas capítulo 2, versículo 24, cuando María y José llevan al niño Jesús a circuncidar, vemos que ellos ofrecen el sacrificio que se les permitía a los pobres. Ellos llevan allí los 2 palominos. Es más, hermanos, yo me atrevería a decir que con las cualidades externas que María poseía, humanamente nadie la hubiese elegido. Pero una cosa es cierta: Dios no elige según la apariencia, sino elige de acuerdo a un buen corazón. Pero entonces, ¿por qué eligió Dios a María? Sin duda alguna, hermanos y hermanas mayormente, todas las madres son benditas, todas las mamás son bienaventuradas, pero María, según la Escritura, es la bendita entre todas las mujeres. Dios la eligió de entre las mujeres hebreas que existen en aquel entonces, o que existían en aquel entonces, para que fuera la madre de su hijo. Y cuando consideramos esta verdad, es allí donde nos preguntamos: ¿por qué? ¿Qué tenía María de especial? ¿Será acaso, hermanos, que Dios estaba obligado a elegirla? Bueno, la verdad es, hermanos, que no hay nada en la Escritura que enseñe que fuera ella una mujer tan buena y tan perfecta como para que por esta razón Dios se haya visto obligado a elegirla. Es más, nosotros no podemos olvidar lo que la Biblia dice. Y por ejemplo, allí en Romanos capítulo 3, versículo 23, la Sagrada Palabra de Dios claramente nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y lógicamente, ese todos incluye a María. Así que, hermanos, nosotros no podemos pensar que Dios se vio obligado a elegirla a ella porque era una mujer perfecta y agradable. No es así, hermanos. La verdad bíblica nos dice: todos hemos pecado. Entonces, no es que Dios se hubiera visto obligado a elegirla, hermanos. Al contrario, algo que la Biblia así nos enseña, hermanos, es que Dios manifestó su gracia en ella. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, hermanos, que al elegirla, Dios ha manifestado su gracia en ella. Cuando el ángel llega, hermanos, y saluda a María, una de las palabras que el ángel le dice es: salve, muy favorecida, Lucas 1:28. Y la palabra favorecida, hermanos,
viene de la palabra griega carito, y esta palabra significa colmar de gracia. Y gracia, hermanos, es una palabra que se refiere a un favor no merecido. Es decir, hermanos, que Dios está manifestando su gracia, está manifestando su amor en ella y le está dando el privilegio, hermanos, de llevar al Hijo de Dios en su vientre. Sin embargo, hermanos, no hay ninguna duda de que María debió de tener cualidades especiales para ser elegida por Dios. Y hoy en este día vamos a ver al menos tres cualidades que hubo en María, por lo cual hubo motivo para que Dios pudiese elegirla. Entonces, ¿por qué eligió Dios a María, hermanos? Bueno, en primer lugar, hermanos, nosotros podemos ver que Dios eligió a María porque María era una mujer piadosa que creía en Dios y en su poder. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Lucas capítulo 1, del versículo 30 al 33, ahí la palabra de Dios nos dice así: Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bien, hermanos, algo que nosotros podemos notar de inmediato en las palabras del ángel son las siguientes. El ángel llega a María y le dice: has hallado gracia delante de Dios. Esta palabra, hermanos, has hallado gracia delante de Dios. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, la traducción del lenguaje actual, esta Biblia vierte esta frase de la siguiente forma: Dios te ha dado un gran privilegio. Ahora, cuando vamos a la Nueva Versión Internacional, esta Biblia lo dice así: Dios te ha concedido su bendición. Entonces, con esto nosotros, hermanos, podemos ver y notar que María ha sido privilegiada. María ha obtenido una gran bendición por parte de Dios. Y esto, hermanos, de hallar gracia delante de Dios, yo creo que nadie, hermanos, nadie puede hallar gracia delante de Dios sin ser en el fondo una buena persona. Entonces, hermanos, nosotros podemos decir, sin temor a equivocarnos, que María era una mujer sincera, que era una mujer piadosa, que era una mujer, hermanos, que verdaderamente era temerosa de Dios. Ahora bien, otra de las cosas que nosotros podemos ver en estos pasajes es que ella creía en Dios y en su poder. Cuando ella, hermanos, escucha la profecía que le está haciendo el ángel, podemos ver en María también que además de que el ángel le dice que va a concebir al Hijo del Altísimo, también le menciona, hermanos, que el hijo que llevará en su vientre será el rey y que este rey reinará para siempre. Pero nosotros podemos ver, hermanos, con exactitud que la preocupación de María no es el futuro del niño. Ella no está preocupada si el hijo que va a tener va a ser un rey o no va a ser un rey. Eso no es lo que le preocupa a María. Nosotros podemos ver, hermanos, que las palabras que muy seguramente retumbaban en su mente eran: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. ¿Y cómo podemos saber nosotros esto? Bueno, porque la pregunta que María lanza, hermanos, de inmediato al ángel es: pues ¿cómo será esto si no conozco varón? Como podemos ver, a ella, hermanos, lo que realmente le preocupaba, hermanos, lo que le causaba curiosidad, no era el futuro de su hijo, sino el cómo iba a tenerlo, ya que, como ella misma lo está mencionando, no había conocido varón. Entonces, cuando ella responde esto al ángel, hermanos,
Nosotros podemos llegar a pensar o a creer que María muestra un poco de incredulidad, como lo hizo Zacarías. Ustedes recordarán a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, quien cuando escuchó el mensaje del ángel y le dijo que tendría un hijo, él dudó, hermanos, dudó del mensaje del ángel. Y allí en Lucas 1, versículo 18 al 20, se nos enseña que este hombre queda mudo por 9 meses por haber sido un hombre incrédulo al mensaje de Dios. Sin embargo, hermanos, la pregunta de María no es una pregunta llena de incredulidad, sino simple y sencillamente la curiosidad por saber cómo ocurriría lo que el ángel le estaba mencionando. Porque además, hermanos, cuando nosotros vemos la Biblia, en Lucas capítulo 1, versículo 45, vemos que la palabra de Dios nos dice de la siguiente forma. Lucas 1:45 dice allí: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Vemos entonces aquí, por medio de Lucas, que María verdaderamente creyó, y eso es lo que nos dice la Escritura. Y bienaventurada, bendita, dichosa, ¿quién? La que creyó. ¿Por qué? Dice aquí Lucas: porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces, hermanos, nosotros vemos que una de las razones por las que Dios eligió a María es porque era una mujer piadosa que creía en Dios y en su poder. Número 2, hermanos, ¿por qué otra razón Dios elige a María? Bueno, el segundo punto, hermanos, es porque María tenía un espíritu humilde. María tenía un espíritu humilde. Después de que el ángel, hermanos, le revela la manera en que ella concebirá al niño, María le responde con las siguientes palabras. Ella le dice al ángel: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. No hay duda, mis amados hermanos, que si hay algún versículo que pueda demostrar por qué Dios eligió a María, es precisamente este, hermanos, porque nosotros podemos notar la humildad que había en María, hermanos. Dice claramente la Escritura que María le dijo al ángel: he aquí tu sierva. Cuando nosotros vemos la palabra sierva, hermanos, vemos que esta palabra sierva viene de la palabra griega doulos, y esta palabra se refiere a una esclava. Es decir, que cuando María le menciona al ángel: he aquí tu sierva, o sea, haciendo referencia a que es sierva de Dios, pues ella, hermanos, está declarando: he aquí la esclava del Señor, he aquí la esclava de Dios. Es decir, hermanos, así como muchos hombres de Dios mencionaron ser siervos, mencionaron ser esclavos del Señor, de la misma forma María está diciéndole a este ángel. Es decir, que ella, hermanos, ella no se considera igual a Dios, ella no se considera con el mismo poder de Dios, ni mucho menos está diciendo que tiene los atributos de Dios. Ella, hermanos, como todos nosotros, en su sentir, en su corazón está el ser una sierva de nuestro Dios. Así que esto, hermanos, nos muestra a nosotros claramente que ella era una mujer con humildad, una mujer que verdaderamente sabía la necesidad que tenía de Dios, y que ella, hermanos, tenía que obedecer todo lo que le dijera nuestro Dios. Ahora bien, hermanos, otro versículo que nos muestra que verdaderamente María era una mujer humilde, lo podemos encontrar allí en Lucas capítulo 1, versículo 48. En Lucas 1:48 está María, hermanos, diciendo las siguientes palabras. Dice ella ahí: porque ha mirado la bajeza. Ahí está, hermanos. Ahí está. María misma está diciendo que Dios
ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Entonces tenemos aquí, hermanos, la palabra bajeza. Y esta palabra bajeza, hermanos, viene de la palabra griega tapeinosis. Y esta palabra, hermanos, quiere decir humillación, bajeza, estado humilde, humildad. Es decir, hermanos, que esta mujer se siente como una mujer humilde, como una mujer necesitada de Dios, porque ella sabía que no era merecedora de la gran bendición que Dios le estaba dando, hermanos. Por eso ella misma declara: Dios ha visto la bajeza de su sierva. Esto, hermanos, nos enseña a todos nosotros claramente que María, hermanos, además de ser una mujer creyente, piadosa del poder de Dios, ella, hermanos, también fue una mujer que tenía un espíritu humilde. Y para cerrar, hermanos, quiero que veamos una tercera razón por la cual Dios eligió a María. Y en nuestro punto número 3, hermanos, vamos a decir que Dios eligió a María porque María fue una mujer valiente y sumisa a la voluntad de Dios. Ahora, si nosotros analizamos la segunda parte del versículo 38, nos daremos cuenta que María le dice al ángel: hágase conmigo conforme a tu voluntad. Ahora, hermanos, nosotros debemos de considerar qué hay detrás de estas palabras: hágase conmigo conforme a tu voluntad. ¿Y qué hay detrás de estas palabras? Bueno, nosotros, hermanos, no debemos pasar por alto el hecho de que María era una mujer comprometida para casarse, hermanos. Así es. La Sagrada Escritura, hermanos, nos menciona claramente que María era una mujer que estaba desposada, hermanos. Ella estaba desposada. Esto es, hermanos, que María estaba comprometida con su esposo llamado José. Entonces, hermanos, María no era una mujer libre, era una mujer ya comprometida, hermanos. Ahora, la ley de Moisés, hermanos, tiene una ley, hay una ley, hermanos, para precisamente la mujer que está desposada. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Deuteronomio capítulo 22, del versículo 23 al versículo 24, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: si hubiere una muchacha virgen desposada, fíjense, es el caso de María. María es una virgen que está desposada. Ahora vean lo que dice después. Dice allí: si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis, y morirán. La joven, porque no dio a voces en la ciudad, y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal en medio de ti. Como podemos ver, hermanos, al ser María una mujer desposada, hermanos, una mujer comprometida, pero al aceptar también la voluntad de Dios, esto podía causarle un problema grave, hermanos. Podía causarle nada más y nada menos que la muerte. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley de Moisés, hermanos. Entonces, María, hermanos, sabía todo esto. María sabía que el tener un hijo, hermanos, no con José, ¿sale? O sea, no con José, hermanos, le podía producir ese riesgo de que las personas la acusaran de faltar a la ley de Dios. La podían, hermanos, señalar. Y si bien es cierto, hoy en día esto es algo normal. Hoy en día, hermanos, esto pasa como si nada, ¿no?
pueden estar viviendo en la misma casa una mujer y dos hombres y embarazada de una de Dios. Es normal, hermanos, hoy en día. Pero en el tiempo en el que María, hermanos, va a quedar embarazada, no es algo normal. Es algo, hermanos, que incluso hasta hoy en día debería seguirse viendo mal, pero lamentablemente hoy pareciera que es normal. Ahora bien, hermanos, si nosotros nos pusiéramos un poco en los zapatos de María, nos daríamos cuenta, hermanos, que sería aceptar la voluntad de Dios sería algo verdaderamente complicado, hermanos, porque recordemos, María vive en un pueblo llamado Nazaret, y Nazaret es un pueblo muy pequeño. Entonces, imagínese usted por un momento las miradas, los gestos, las murmuraciones, los chismes crueles que seguramente se hablaban de ella. ¿Qué pasaría con María cuando a los 6, 7 meses, que es cuando ya se empieza a notar un poco más el embarazo en la mujer? ¿Te imaginas lo que decían sus vecinos, lo que decían las personas? Estoy seguro, hermanos, que pudo haber personas que la pudieron haber tratado de una cualquiera, la pudieron haber tratado de una mujer infiel, la pudieron haber tratado como una prostituta incluso, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque pues no es normal que de la noche a la mañana pues la ven embarazada y lo normal es que la gente no creyera que lo que tenía en su vientre era del Espíritu Santo. Es como si hoy en día pasara algo así. ¿Quién en pleno siglo XXI iba a creer que una mujer se embarazó, ¿verdad?, por obra del Espíritu Santo? O sea, yo creo, hermanos, que la mayoría de personas seríamos incrédulas ante una noticia así. Entonces, en el tiempo de María, pues era igual, hermanos. Mucha gente pudo no haberle creído, hermanos. Mucha gente pudo rechazar lo que a ella le sucedió. Y obviamente, al rechazar esto, pues la iban a tachar como una mujer infiel a José. Incluso el mismo José, hermanos, recuerden, quiso dejarla. Él mismo, hermanos, a pesar de que la amaba, porque así la Escritura nos enseña, que quiso dejarla en secreto, hermanos, porque él sabía que si esto se hacía público, hermanos, y esto, pues seguramente María, hermanos, hubiera sido apedreada, hubiera sido castigada, hermanos. Entonces, con esto vemos nosotros, hermanos, que María fue valiente ante todo lo que pudiera decir la gente. Fue valiente, hermanos, a todo lo que la rodeaba, y sobre todo mostró que fue sumisa a la voluntad de Dios al decirle al ángel: hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, hermanos, con esto vemos, ¿verdad?, algunas de las razones por las cuales Dios ha elegido a María. Recuerden, número 1, era una mujer que creía en Dios y en su poder. Número 2, era una mujer que tenía un espíritu humilde. Y número 3, fue una mujer valiente y sumisa a la voluntad de Dios. Bien, hermanos, pues espero que este breve mensaje pues sea de bendición para todos nosotros. Así que reciban saludos, mis hermanos, y que Dios les bendiga.